9 historias de supervivencia extrema. Si tienes suerte, nunca te encontrarás en una situación que te obligue a recurrir a tus instintos de supervivencia. Pero lo cierto es que nunca se sabe cuándo un accidente te puede poner en una situación de vida o muerte, en la que el tiempo y la toma de decisiones críticas son esenciales. Así que aquí están algunas de las historias de supervivencia más espectaculares que hemos escuchado. 9. The Wild Boars, equipo de fútbol tailandés. En junio de 2018, tras una sesión de entrenamiento, 12 jóvenes futbolistas tailandeses y su entrenador decidieron explorar la cueva Tham Luang, ubicada cerca. Enfrentaron una tragedia cuando una inundación repentina los atrapó 4 kilómetros adentro. Sin comida durante los primeros 9 días, dependieron de estalactitas para obtener agua. Determinados, cavaron un agujero de 5 metros para buscar una salida y meditaron para conservar energía. Tras 17 días, buzos británicos los encontraron. La segunda mitad de la batalla comenzó cuando los miembros del ejército tailandés y rescatistas internacionales planearon su liberación. Durante una misión de 3 días, cada niño y su entrenador fueron rescatados en una odisea bajo el agua, atados entre buzos. A pesar de la trágica pérdida de un antiguo SEAL tailandés en la operación, la unidad y los esfuerzos internacionales aseguraron que todos regresaron a una vida normal y saludable. 8. Ángela Hernández. En julio de 2018, Ángela Hernández vivió una odisea impactante en la autopista 1 cerca de Big Sur. Mientras conducía hacia el sur de California, esquivó un pequeño animal, llevando su todoterreno a caer desde un acantilado de 60 metros hasta una playa desolada. A pesar de sufrir una hemorragia cerebral, costillas fracturadas, clavícula rota y más, Ángela sobrevivió. Despertó con agua a las rodillas, rompió la ventana con un multiherramienta y con valentía nadó hasta la playa antes de desmayarse. Desorientada, caminó descalza a lo largo de la orilla durante días, invisible para los automovilistas sobre el acantilado. Fue rescatada cuando unos excursionistas tropezaron con los restos de su vehículo y la encontraron durmiendo entre las rocas. Después de 7 días de lucha solitaria, socorristas descendieron por cuerda para evacuar a Ángela, poniendo fin a su increíble historia de supervivencia. 7. Stephen Callahan. Después de atravesar con éxito el Atlántico en solitario, en su balandro de 6,5 metros, Stephen Callahan inició su viaje de regreso a casa en enero de 1981. Una tormenta aparentemente rutinaria se volvió letal cuando un impacto, posiblemente de una ballena o un tiburón, abrió un agujero en el casco de la embarcación. Mientras su barco se hundía, Callahan se sumergió varias veces para recuperar el equipo de supervivencia. Con provisiones limitadas, se refugió en su balsa circular de 1,80 metros a la deriva, a unos 1.300 kilómetros al oeste de las Canarias. Pescando con un arpón y destilando agua con un alambique solar, enfrentó desafíos extremos. A pesar de hacer señales a un barco en el día 14 sin ser visto, Callahan quedó a la deriva, fuera de las rutas marítimas comunes. Tras 76 días de lucha con llagas por la sal del agua y un tercio menos de su peso, fue avistado por pescadores cerca de Guadalupe. Las aves y los peces rodeaban su balsa mientras arrojaba vísceras de pescado al mar, marcando el increíble final de su odisea. 6. La familia Robertson. Durante 38 días, la familia Robertson experimentó una odisea marina única. Con el deseo de proporcionar a su familia una educación en la Universidad de la Vida, el patriarca Dougal Robertson, un granjero lechero británico, zarpó con su esposa e hijos en la goleta Lucette el 27 de enero de 1971, explorando destinos desconocidos. Aunque Dougal tenía poca preparación para el viaje, los primeros 17 meses en el mar fueron relativamente fluidos, explorando diferentes puertos y disfrutando del mundo. Sin embargo, el 15 de junio de 1972, frente a las Islas Galápagos, su encuentro con orcas cambió todo. Atacaron la nave, dejándolos a la deriva en un bote salvavidas con provisiones para 6 días. Sobrevivieron cazando tortugas y recolectando agua de lluvia, esperando superar las corrientes del Pacífico. Después de 16 días en una balsa deteriorada, se trasladaron a una pequeña embarcación, desafiando las probabilidades. Finalmente, el 23 de julio de 1972, fueron rescatados por pescadores japoneses, cerrando así un capítulo extraordinario en la historia de la familia Robertson. Lo que es extraordinario es el botón de suscribirse. Púlsalo y sé parte de nuestra comunidad salchichera. 6. Harrison Okin. El 28 de mayo de 2013, unos buzos que se encontraban en los restos del Jackson 4 intentaban hacer un triaje del buque, que se encontraba a 30 metros de la costa de Nigeria tras volcar. Lo que no esperaban encontrar era un superviviente.
Harrison Okin era el cocinero del barco. Estaba en la letrina cuando el barco volcó e intentó alcanzar una escobilla de salida de emergencia, pero no lo consiguió. El barco empezó a llenarse de agua con Okin atrapado dentro. Al final se encontró atrapado con una burbuja de aire de 1 metro cuadrado. Después de 3 días había perdido la esperanza, entonces oyó un golpe. Era el martillo de los buzos que trabajaban en la superficie del barco. Finalmente le suministraron un equipo de buceo y lo llevaron a una cámara de descompresión, donde tuvo que pasar 2 días. Había estado a profundidades que deberían haberle matado, en una situación que acabó con la vida de todos los demás a bordo. Como era de esperar, juró no volver a salir al mar. 4. Expedición Endurance. Ernest Shackleton había desafiado el Polo Sur una vez y estaba dispuesto a enfrentarse a él de nuevo en 1914. Partiendo con un grupo de 28 hombres, esperaban poder cruzar el continente helado y llegar a un barco que los esperaba al otro lado. Sin embargo, quedaron atrapados en el hielo mientras su barco, el Endurance, se desmoronaba. Finalmente las provisiones empezaron a escasear y los hombres se subieron a sus botes salvavidas, flotando hasta una isla en la que tardaron 14 días en llegar en los complicados mares antárticos. Desde allí tuvieron que montar otra expedición a la isla Georgia del Sur, la isla habitada más cercana, a casi 1.600 kilómetros de su punto de partida original. A pesar de las múltiples dificultades, los 28 hombres de la misión sobrevivieron, aunque algunos de los perros no tuvieron tanta suerte y fueron devorados al agotarse las provisiones de alimentos. No fue tan afortunado el barco que esperaba al otro lado de la Antártida, el Ross C. Perry, que sufrió 3 muertes. 3. Apolo 13. Hasta la fecha, ningún ser humano vivo ha llegado tan lejos en el espacio como la tripulación del Apolo 13. La trayectoria fue algo más de 400.000 kilómetros de la Tierra, antes de volver a bajar para vivir un aterrizaje milagroso. Pero la tripulación nunca llegó a la superficie de la Luna, su destino original. En vez de eso, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise se encontraron con un problema que podría haberlos matado a todos. Un cableado defectuoso encendió un tanque de oxígeno, haciendo estallar parte de la nave. Utilizando el módulo lunar con un bote salvavidas, la tripulación estiró las raciones que le quedaban. Tuvieron que hacer que la comida de 1 día y medio para 2 personas durara 4 días para 3. La tripulación tuvo que hacer una corrección orbital que les alejara de la Luna para volver a acercarse a la Tierra. El módulo lunar proporcionó un refugio seguro a los astronautas en el espacio, pero la nave no pudo sobrevivir a la reentrada atmosférica. La tripulación se trasladó de nuevo al módulo de mando dañado antes de llegar a la Tierra. Todos ilesos, salvo un Haise gravemente deshidratado. 2. Aaron Ralston. Aaron Ralston quedará marcado por siempre como el hombre que tomó una decisión extrema para librarse de un accidente de escala en el que quedó atrapado entre 2 rocas. Escalando solo en el cañón Blue John, en Utah, una roca se soltó, atrapando su mano mientras descendía por un cañón. Sin nadie que supiera de la situación y con escasos suministros, luchó durante 3 días antes de optar por la autoamputación para sobrevivir. Después de 2 días de intentos infructuosos y sin agua, a punto de rendirse, surgió una idea. Amputar una parte de su brazo sería más fácil si rompía el radio y el cúbito. Tras una hora de arduo trabajo con una multiherramienta, logró amputarse la mano con éxito. Descendió un muro de 20 metros con una sola mano hasta su vehículo. Descubierto por una familia europea 6 horas después de su autoamputación, Ralston fue rescatado a tiempo, al borde de la muerte por pérdida de sangre. Sobrevivió y sigue explorando el aire libre, escalando y compartiendo su historia en charlas y películas, como 127 horas. 1. Ada Blackjack. Ada Blackjack, originaria de Alaska e integrante del pueblo indígena Iñupiat, desempeñó un papel crucial en la expedición a las Islas Wrangell, contratada por los canadienses Bill Hammer Stephenson y Alan Crawford en 1921. La misión, que buscaba reclamar las islas para Canadá, la designó como costurera y cocinera. Después de que 5 miembros quedaran en la isla como reclamo territorial y se quedaran sin provisiones, 3 partieron en busca de ayuda, dejando a Blackjack sola con un compañero enfermo. Aprendió a cazar focas para sobrevivir durante 2 años, enfrentando el constante peligro de osos polares. Rescatada el 28 de agosto de 1923, su valentía contrastó con la falta de reconocimiento, siendo criticada injustamente. Aunque la familia finalmente la respaldó, Ada Blackjack pasó el resto de su vida en la pobreza y falleció en 1983. Su historia, un testimonio de perseverancia y sacrificio, merece ser recordada.
y ahora puedes seguir viendo los lugares más terroríficos del mundo.